N, de Napoleonic Wars, un juego de Ben Madison publicado por White Dog Games en el año 2017. Un juego solitario, un juego en el cual vamos a representar o a jugar o a participar en las guerras napoleónicas, llevando nosotros los jugadores vamos a llevar la coalición, es decir, vamos a llevar los aliados de Inglaterra que luchan contra Francia y sus aliados. Un juego que nos va a permitir tomar bastantes decisiones, pero desde una escala, un nivel muy alto, un nivel gran estratégico, como si fuéramos los máximos mandatarios de cada uno de los países, decidiendo qué tropas enviamos, a dónde las enviamos y pudiendo tomar decisiones sobre las pequeñas guerras que se van desarrollando alrededor de las grandes batallas napoleónicas. El juego no se mete en detalles, de cosas muy minuciosas de las guerras napoleónicas. No vamos a tener cargas de caballería, no vamos a tener formaciones en cuadro, formaciones en línea, columnas avanzando, pero sí nos va a permitir ver un gran dibujo de lo que son las guerras napoleónicas. Vamos a echarle un vistazo y luego hablamos un poquito más de él. Pues este es el tablero de juego de Napoleonic Wars. Y como vemos, lo primero que nos llama la atención hay 5 casillas grandes que tenemos aquí: España, Francia, Alemania, Austria e Italia. 5 casillas grandes que los llama green boxes o casillas verdes, un poco por el color que tiene la parte de abajo de cada casilla, y que son los 5 campos de batalla importantes, aparte de Rusia, que se representa de otra forma distinta. Cada una de estas casillas grandes vamos a ver que tiene una serie de detalles, una serie de características. Como vemos esos numeritos y colores que vemos aquí: una B en rojo, una R en verde, una en blanco, una P en negro, que significa son el tipo de tropas, qué tropas de qué países pueden actuar ahí. De manera que, por ejemplo, en Alemania pueden actuar los ingleses, los rusos, los prusianos y los austriacos, pero en Austria vemos que no pueden actuar ya los ingleses. En cambio, por ejemplo, aquí en España, pues vemos que solo pueden actuar españoles e ingleses. Eso va a ser una de las cosas importantes en el juego, porque nos va a limitar dónde vamos a poder colocar nuestras tropas o qué tipos de tropas vamos a poder usar en cada sitio. Otra cosa importante es el número. Tenemos el 1, el 2, 3, 4 y 5, que va a determinar, cuando se coloquen cosas al azar, en qué campo de batalla, en qué territorio se van a colocar. El 6 va a ser lo que llaman el bat number, el número bat, que se va a colocar cada turno en un país distinto, de manera que todos los turnos vamos a tener los 6 números. Otra cosa importante que vemos es que hay 2 países, Alemania y Austria, que tienen un valor de dinero de 2 libras. 2 libras que nos van a dar si son miembros de la coalición. ¿Cómo vamos a saber si los países son miembros de la coalición o no lo son? Pues cada uno de los países tiene adyacente o cerca de él una casilla de estatus. Por ejemplo, aquí vemos la casilla de estatus de Austria. Aquí tenemos la de Prusia, que corresponde a Alemania. Aquí abajo tenemos la de España. Y Italia, como no era un país formado, no tiene una casilla de estatus como tal, sino digamos solo es un territorio donde vamos a pelear. Pero esto va a ser importante, estas casillas de estatus, para ver si esos países, Prusia, Austria, España, son miembros de la coalición o no lo son. Aquí tenemos la casilla de estatus de Rusia, pero como hemos dicho antes, no tenemos casilla de combate de Rusia. ¿Por qué? Porque eso se va a hacer de otra forma distinta. Otra de las casillas importantes que tenemos son las casillas que vemos aquí marrones, estas otras casillas marrones. Estas casillas marrones también tienen una característica, y es que todas ellas tienen un numerito en un hexágono arriba a la derecha, que va a ser la dificultad de la guerra. Estas van a ser guerras menores que vamos a tener que enfrentar o tenemos que intentar ganar, y la dificultad va a ser ese número que vemos ahí. Algunas de ellas incluyen un símbolo de una N, que significa que van a ser campos de batalla importantes para Napoleón, y si ganamos esas guerras vamos a conseguir que la abdicación de Napoleón esté más cerca. Otros de ellos, por ejemplo, tienen un ancla. El ancla significa que son territorios navales. Los territorios navales vamos a recibir apoyo si somos los que dominamos el mar. Eso lo vamos a ver en esta casilla de alta mar. La casilla de alta mar va a determinar qué bando es el que está dominando en el mar. El juego dice el rule the waves, es decir, domina las olas. Y como vemos también tiene una dificultad, porque habrá un momento en que tenemos que combatir la flota inglesa con la flota francesa, y lo vamos a ir viendo. Otra cosa que tenemos aquí arriba es nuestra casilla inicial,
digamos, donde vamos a tener nuestras cosas, que es Londres, que nos va a generar normalmente tres monedas, aunque al principio de partida van a ser 4. Y aquí vamos a tener las fuerzas neutrales, que vamos a poder añadir a cada sitio. Bueno, como veis, el tablero tiene un montón de cosas. Luego además hay pues unas casillas con que nos van a indicar cosas distintas, la situación de los judíos en Europa, la religión de Francia, la cama de Napoleón, desde donde está Napoleón y Josefina, la emperatriz, y el hotel, donde van a estar los diplomáticos franceses. Y luego aquí tenemos las guerras rusas. ¿Cuándo Rusia ataca a Francia? Cuando se han desarrollado una serie de guerras, de estas que vemos por aquí, que son las que tienen la banderita rusa que vemos aquí abajo. Según se vayan desarrollando, colocaremos marcadores aquí. Y cuando estén todos puestos, pues Rusia se verá libre para atacar a Francia. Así que tenemos que ir, digamos, consiguiendo, ir haciendo esas cosas. Otra cosa importante que hay en el tablero es esto de aquí, que es que vamos a ver cuál de los bandos tienen dominio en la infantería ligera. Y esto va a ser importante en las batallas. Y lo vamos a ir viendo con unos marcadores de digamos, fanatismo o de apoyo a la Revolución Francesa que va a haber en los diferentes países. Luego explicaré eso cuando explique las batallas. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que tenemos en el tablero. Yo creo que esto es suficiente. Este es uno de los tableros auxiliares y es importante. Aquí tenemos los turnos de juego, del 0 al 16, y cada uno de los años que van a representar. Tenemos también una serie de eventos, que son esos nombres en negro grande, que van a tener lugar obligatoriamente en ese turno cuando entremos en ese turno. Además de eso, tenemos más cosas. Tenemos dónde va a ir el Bad Number, que vemos aquí, Bad Austria, Bad France, Bad Germany, ese número que va a ser el 6, que se vamos a colocar en el mapa, nos lo va a poner ahí. Y luego aquí vamos a tener este numerito marrón que va a indicar la cantidad de eventos que vamos a ir sacando. Otra cosa que tenemos aquí importante es la tabla de infantería ligera, que es esto de aquí, que depende del nivel de fanatismo, digamos, del nivel de fervor que hay en cada país, pues tiraremos un dado y dependiendo del nivel, si está en nivel 8, pues tiraremos la tabla 8 y veremos que sale fervor francés o fervor o a favor de los aliados, a favor de los franceses o en ninguno de los dos. Y eso va a ser importante porque va a variar el número de dados que vamos a tirar en el combate. Combate que vamos a resolver en esta tabla de aquí. Dependiendo, vamos a sumar la diferencia de valores y lo que hayamos sacado en los dados. Y si sale positivo, pues veremos aquí. Si sale negativo, será automáticamente una persecución francesa. Es decir, habremos perdido, los franceses habrán ganado, pero si no, iremos viendo aquí qué es lo que ocurre. Puede haber desde intercambio de bajas hasta que vuelva a haber una pelea, que digamos que persigamos nosotros la coalición persiga a los franceses, que persigan a los franceses. Bueno, hay muchas cosas. Todo eso se va al resolver aquí. Y aquí simplemente tendremos las tropas disponibles que tengamos, las tendremos aquí. De manera que este tablero siempre va a estar al lado del tablero principal para marcar las cosas. Esta sería una disposición perfecta para jugar, con el tablero principal aquí y los tableros auxiliares allí. Y ya no nos queda más que colocar las fichas, así que vamos a ponerlas. Bueno, pues ya tenemos puestas las fichas. Como veis, pues hay un montón de fichas puestas en el tablero principal. También tenemos puestas fichas en el marcador donde vamos a seguir la cantidad de dinero que tenemos disponibles y los niveles de fervor que tienen los diferentes países, que ahora os iré explicando cómo eso. Aquí tenemos tablas, además las tablas de combate, las tablas de infantería ligera y luego las demás fichas en reserva en su cuadrícula, en su zona, cada uno con su letra correspondiente, en su casilla. Y ya está preparado. Tenemos las dos boles, el bol con las tropas francesas y el bol con los eventos preparados. Y bueno, vamos a enseñarlo un poquito más de cerca. Pues ya tenemos colocadas aquí las fichas para comenzar la partida. El primer escenario, que es el escenario de 1792. Todavía no tenemos a Napoleón al mando de Francia, pero bueno, ya empiezan lo que son las guerras revolucionarias. Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues por un lado tenemos las cosas que vamos a llevar nosotros, que nosotros vamos a llevar la coalición. Es decir, tenemos los diplomáticos, aquí tenemos los diplomáticos de la coalición. Tenemos aquí a Metternich, que es el mejor diplomático que tenemos. A ver si lo veo, lo pongo ahí. Tenemos a Metternich, tenemos aquí a Kasterbrach y otros dos diplomáticos, Razumovsky y Hardenberg.
¿vale? Que son los 4 diplomáticos, que vamos a utilizar para contrarrestar a los diplomáticos franceses que tenemos aquí. Aquí tenemos los 2 diplomáticos franceses con nombre, que son Talleyrand y Reinhardt, y luego los demás diplomáticos franceses que están aquí. Estos están, a ver, estos empezarían, no empiezan aquí. Estos empezarían aquí todos en el hotel, que es donde empiezan todos los diplomáticos franceses. Luego tenemos las 5 casillas de los países importantes, los campos de batalla importantes: España, Francia, Alemania, Austria e Italia. Y vamos a ver que cada uno de ellos, los países correspondientes a ellos, salvo Italia, que no estaba formada todavía como un país, que era un conjunto de pequeños estados, de pequeños gobiernos. Los demás sí estaban formados ya como países. Y vamos a tener aquí su alineamiento. ¿Cuál es? Tenemos que Prusia está con la coalición, Austria con la coalición, Rusia es neutral, aunque Rusia no tiene casilla propia. Rusia se va a aplicar de una forma distinta, que ya lo explicaré luego. Rusia es neutral. Y tenemos a España también, miembro de la coalición, ¿vale? De manera que sus tropas las vamos a tener disponibles. Tenemos también aquí las tropas de los emigrados, es decir, la gente que ha salido huyendo de Francia. Y tenemos aquí sus tropas, las tropas que serían correspondientes a ellos, y los realistas, la gente que no contraria a la revolución, que tenemos aquí, que son tropas que vamos a poder usar nosotros también, que van a apoyarnos a nosotros, a la coalición. Tenemos también un par de marcadores que pueden tener su influencia en un momento determinado, que son el estado de la religión en Francia, que empieza siendo ateísmo, y las leyes como los judíos en Europa, en este caso, que están bajo las leyes del gueto. ¿Vale? Que Napoleón pues es una de las cosas que cambió, por ejemplo. Vale. Tenemos también los marcadores de dinero, que es el dinero que vamos a recibir de la coalición. Empezamos con Londres con 4, aunque normalmente son 3, pero empiezan 4. Y luego tenemos los diferentes sitios de comercio, con Irlanda, Haití, el Cabo de Buena Esperanza, Mysore, que es la India, y Egipto. ¿Vale? Que como veis nos van a dar dinero. También nos vamos a conseguir dinero si son de la coalición Prusia y Austria. Otro marcador que tenemos aquí puesto es el del Papa. El Papa va a influir en el fervor que hay hacia la revolución, hacia los revolucionarios, hacia Francia, en cada uno de los sitios. Y el Papa va a influir, digamos, negativamente en ese fervor. Por eso ese +2, que lo vamos a ver que va a influir en la tabla de infantería ligera. La infantería ligera va a ser importante en el combate y lo vamos a marcar aquí, dependiendo de qué tipo de dominación, quién domine, digamos, la infantería ligera, que va a depender del fervor de cada zona donde vayamos a pelear. Pues vamos a tirar más o menos dados. Cuanto más dados tiremos, va a ser mejor para nosotros. Cuanto menos dados tiremos, va a ser mejor para los franceses. Vale, ahora iremos viendo todo eso. Y luego, finalmente, tenemos aquí, en esta casilla de aquí, la casilla de alta mar, tenemos la flota inglesa y a Nelson, que están dominando ahora mismo, dominando el mar. Es decir, la coalición está dominando el mar. También tenemos un marcador de terror en Francia. Todavía está el terror dominando en Francia. Y aquí tenemos las tropas rusas que están en la casilla de fuerzas neutrales, porque Rusia no pertenece todavía a la coalición. Vamos a ver el otro tablero. Este es el tablero donde vamos a tener los turnos de juego. Empezaremos en el turno 1. Y aquí tenemos también las tablas de resultados de batalla y la tabla de infantería ligera. También tenemos las tropas disponibles para el jugador de la coalición, es decir, para nosotros. Tenemos las tropas españolas, austriacas, prusianas y inglesas. Y marcador que va a marcar el dinero que tenemos disponible, que vamos a marcarlo con esta ficha de aquí, de tesoro, el dinero que mandemos al almirantazgo y el dinero que utilizaremos para las guerras menores. Y luego aquí tenemos el fervor de cada una de las zonas: alemán, italiano, austriaco, español y francés. Que esto va a influir en esta tabla cuando tiremos para ver la tabla de infantería ligera, para ver a favor de quién está, digamos, de quién tiene más infantería ligera. Es una de las cosas un poco de azar que tiene el juego en el combate. Y aquí esto vamos a resolver el combate, dependiendo, siempre si el resultado es negativo va a ser malo para nosotros, por 0 o menos, es persecución francesa, es decir, los franceses ganan la batalla y nos persiguen. Y además se puede extender a otro campo de batalla. Y cuanto más saquemos va a ser mayor. Por eso cuanto más dados tiremos en la infantería ligera, mejor va a ser el resultado. Bueno, luego lo veremos en el combate. Estos son los dos tableros. Ya tenemos una idea de lo que hay en el tablero y lo que significan más o menos las cosas, aunque bueno, lo he explicado muy someramente, como siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir la secuencia de juego. La secuencia de juego la tenemos aquí en este papel, en esta tabla.
Como veis es bastante detallada, tiene un montón de cosas, aunque son no demasiadas fases, pero cada una de las fases tiene muchos detalles. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos es la fase que tenemos aquí arriba de alta política. La fase de alta política lo que significa es, lo primero que vamos a hacer es recaudar dinero. Vamos a ver cuánto dinero tenemos disponible en la coalición. Vamos a sumar el dinero que tenemos en Londres, que es 4, más el dinero de los diferentes sitios de comercio, 5, 6, 7, 8, 9, más como Alemania, Prusia y Austria son de la coalición, 4 más. Así que 9 y 4, 13. Así que colocaremos la ficha de dinero en la casilla número 13. ¿Vale? Estas empezarían aquí en 0. Y después lo que tenemos que hacer con ese dinero es decidir cómo lo disponemos. Y tenemos que asignar una parte al almirantazgo y otra parte a las guerras menores. Al almirantazgo le podemos sumar un máximo de 2 libras. Así que le pondremos 2 libras al almirantazgo. Y eso nos bajará de 13 a 11. Espera, 13 está aquí, a 11 aquí. Y a las guerras menores, pues bueno, vamos a sumar, por ejemplo, unos 4 libras. Así que si estamos en 11, nos vamos a 7 y la pondremos en 4, las guerras menores. De manera que ya hemos repartido el dinero. Y eso es importante porque lo hemos hecho antes de saber qué es lo que va a ocurrir. Vale, después de eso, seguimos viendo la secuencia de juego. Vemos que se designa cuál es la nación donde está el bad number, que ya lo hemos puesto, que es por aquí nos indica que el turno 1 es Francia, así que colocaremos aquí, ya estaba puesto. Y después de eso sacaremos 0, 1, 2 o 3 eventos según el turno. Como es el turno 2, el turno 1 nos indica aquí el numerito marrón pequeñito que son 2 fichas, así que sacaremos de la CAP, donde hemos introducido estas que son las fichas que se colocan al principio, que son 2 de no guerra y una del Tratado de San Ildefonso, sacaremos al azar 2. Entonces, sin mirar, saco 2. 1 y 2. Vale, sale el Tratado de San Ildefonso porque, claro, solo hay 3 fichas y una es el Tratado de San Ildefonso, así que es relativamente fácil que salga. ¿El Tratado de San Ildefonso qué indica? Pues lo que indica es que España se convierte en aliado francés, con lo cual quitaremos la ficha de España en la coalición, la quitaremos y la sustituiremos por la ficha de España, aliado francés, que coloquemos aquí. Y eso significa que las tropas españolas que están disponibles para el jugador dejan de estar aquí y las añadimos a las tropas francesas. Las pondremos en la misma taza, en la misma cap de las tropas francesas. De manera que van a ayudar a los franceses. Eso es lo que significa el Tratado de San Ildefonso. ¿Vale? A efectos de juego, al menos. Significaría más cosas. Digamos, ha habido un acuerdo, los franceses han pasado a España, han ocupado, Pepe Botella pues será ahora el rey de España, bueno, todas esas cosas. Y después de eso, que sería la fase de alta política, como veis, viene la fase de diplomacia. La fase de diplomacia se van a colocar 2 diplomáticos franceses. Se tiran 2 dados. Tiraremos 2 dados. Un 1 y un 5 y colocaremos un diplomático francés en cada una de las casillas que nos haya marcado. En este caso en el 1, que es Francia, y en el 5, que es España. Los colocaremos ahí. De manera que tenemos 4 diplomáticos franceses. Los 2 que hemos colocado y los 2 que ya empezaban colocados en Alemania. Una cosa importante es que en esta tirada, como veis, el bad number duplica las posibilidades de que un campo de batalla o un país tenga diplomáticos franceses. ¿Y esto para qué va a influir? Pues va a influir en la siguiente fase que vamos a ver. Bueno, primero nosotros podemos ahora colocar nuestros diplomáticos para intentar vencer, digamos, o convencer, digamos, debatir con los diplomáticos franceses. Cada uno que coloquemos nos va a costar 1 libra. Así que podemos elegir colocar, por ejemplo, Metternich y lo llevamos aquí a debatir con Talleyrand. Y podemos coger a Castlereagh y decidir llevarlo, por ejemplo, a España. Aquí, los colocamos encima del que va a debatir y cada uno de ellos tiene un valor. Por ejemplo, Metternich tiene valor 4, Castlereagh tiene también valor 4, pero otros tienen valor 3. Y lo que vamos a hacer para debatir, tenemos que hacer una tirada que sea igual o inferior a ese número, pero le vamos a sumar el valor del diplomático francés. Por ejemplo, Talleyrand tiene valor 2, Metternich tiene valor 4, así que necesitamos sacar con Metternich 4 menos, pero sumando el 2 de Talleyrand, de manera que solo con un 1 y 2 lo conseguiremos. Tiramos a ver, esto nos ha costado 1 y 2 libras, por cierto, que nos quitamos de dinero. Tiramos a ver si con 1 y 2 pues habrá debatido por encima. Efectivamente, 2 y 2 de Talleyrand 4, que sigue siendo igual o menor al valor de Talleyrand. Significa que ha vencido, con lo cual Talleyrand es devuelto al hotel y nos quitamos un diplomático francés. Y aquí igual, solo que este solo tiene valor 1.
¿vale? Es un diplomático, tiene valor 1, así que tiramos, sale un 6, no lo conseguimos, de manera que se queda aquí, el diplomático francés. Vale, esto va a influir porque donde hay un diplomático va a aparecer una tropa extra francesa. Esta es, digamos, la importancia que tienen los diplomáticos. Vale, hemos hecho la fase de diplomacia y la de contradiplomacia que viene después. Y ahora desplegaremos la fase de despliegue de la Gran Armée, del ejército francés. Vale, el ejército francés siempre despliega 4 cuerpos en Francia, así que sacamos de aquí de la CAP 4 cuerpos al azar. 1, 2, 3 y 4. Y los colocaremos en Francia. Los cuerpos, como veis, tienen diferentes valores y hay cuerpos de caballería. Los cuerpos de caballería tienen su importancia porque pueden desplazarse de un lado a otro y apoyar en un sitio o en otro. Los colocamos, los cuerpos, 4 cuerpos franceses que siempre van a Francia, se colocan aquí. Vale. Ahora se colocan 4 cuerpos más en el país donde esté el bad number, que también en este caso es Francia, así que sacaremos otros 4 cuerpos y también los colocaremos en Francia. De ahí la importancia del bad number. Digamos que es la nación en la que Francia tiene, digamos, puesta su campaña, su interés o más énfasis durante este turno. Así tenemos ya 8 cuerpos franceses en Francia. Seguimos haciendo cosas. Colocaremos un cuerpo en cada sitio donde haya un diplomático. Así que colocaremos un cuerpo en Alemania y otro cuerpo en España. Podría haber salido un cuerpo español, porque si nos hemos metido aquí con los franceses. Pero no ha sido así. Vale, así que eso habrá sido el despliegue de las tropas francesas. Y luego además se desplegarán más tropas mirando en la tabla de invasión francesa. Esta tabla la tenemos aquí. Esta es la tabla de invasión francesa. Viene por detrás del libro de escenarios. Y lo que haremos es tirar un dado y sumarle el número de turno. El turno que tengamos. De manera que estamos en el turno 1, así que tiramos un dado. 1 y 1, 2. El turno 2, vemos ahí que lo que nos dice es que se colocarán 3 en Alemania, 2 en España y 1 en Italia. Así que colocaremos 3 cuerpos en Alemania. 1, 2 y 3. Bueno, aquí vemos un cuerpo español, pero que es aliado de los franceses. Así que estos los colocaremos en Alemania. 2 en España. Sacamos 2 al azar. 2 cuerpos en España. Y 1 en Italia. Y un cuerpo en Italia. Y ese habrá sido el despliegue de las tropas francesas. La fase de Gran Armée. Y ahora iremos a la fase de la coalición. En la fase de la coalición, que la vemos ahí, lo que vamos a hacer es podemos comprar tropas de los ducados y luego desplegar nuestras tropas. Tropas de los ducados, las tropas de los ducados son estas. Los ducados siempre se compran 3 tropas y vale una libra, uno de dinero. Y siempre tenemos que comprar una de cada tipo, es decir, una de 3, una de 2 y una de 1. Así que supongamos que vamos a gastarnos, por ejemplo, una libra. Nos gastamos una libra y 3, 2 y 1. Reclutamos pues uno de cada. Y ahora los colocaremos en las tropas aliadas, aquí. Y podremos desplegar a las tropas aliadas. ¿Para combatir dónde? Pues en los sitios donde los franceses estén intentando invadir. Básicamente Alemania, España e Italia, porque en Francia de momento no podemos entrar. Así que la situaríamos. Por ejemplo, podemos decir, venga, pues llevamos todos los austríacos aquí, o los austríacos los podemos poner en Italia, los prusianos los llevamos a Alemania. Hay que tener en cuenta que no podemos desplegar las tropas donde queramos. Estos números de aquí, estas letras en color, nos va a decir qué países pueden llevar tropas ahí. Por ejemplo, en Alemania pueden ir ingleses, rusos, prusianos y austriacos. Pero en Italia, ingleses, rusos y austriacos, no prusianos. Por eso he desplegado aquí los prusianos y no aquí abajo. Y los ingleses, pues podemos dividirlos. Por ejemplo, colocar uno aquí con una unidad de caballería y otra unidad de caballería aquí abajo, por ejemplo. Eso nos deja sin tropas en España. Por ejemplo, hemos decidido no pelear en España. Pero bueno, no tenemos para todo el mundo. Tenemos también podemos colocar los cuerpos de los ducados, que serían como unas tropas extra. Lo podemos colocar. Vamos a colocarlos, por ejemplo, pues venga, lo vamos a colocar en España. Vamos a intentar combatir con ellos en España. Vale, habríamos repartido ya así las tropas de la coalición. Y después vendría la fase de batalla. ¿Veis? Ahí la fase de coalición y después, a ver si lo veis bien, ahí fase de batalla. La fase de batalla que se va haciendo en cada uno de los sitios donde tenemos tropas nosotros y los franceses. ¿Y cómo se hace? Pues se hace de la siguiente forma. Se cuenta, vamos a empezar por ejemplo por Alemania. Se cuenta la cantidad de puntos que tienen los franceses, en este caso tenemos 4 y 6, 10,
y 5 y 5, 10, es decir, 20 puntos de franceses. Y las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 7 del inglés, 5 de los emigrados, 12, más 9, 13, 17. 12 y 17 tenemos 29 contra 20. Es decir, tenemos más 9 a nuestro favor. Una cosa que pasa, hay una regla opcional, que es que la caballería puede intentar reaccionar de un lado a otro. En ese caso tendríamos que tirar por cada caballería francesa a ver si reacciona. Y van a reaccionar si sale un dado menor de 6. Y le vamos a sumar 1 a esa tirada por cada espacio de diferencia que haya. Es decir, si reacciona desde Italia a Alemania, pues sumaría 1. Si son adyacentes no sumaría nada. Y también suma 1 por cada caballería que tengamos la coalición en el sitio objetivo y del que sale. De manera que, por ejemplo, si esta caballería quisiera reaccionar aquí, pues sumaría más 1. Si esta quisiera reaccionar aquí, sumaría 2. Uno porque está a distancia y otro por la caballería inglesa. Pero bueno, vamos a dejarlo así porque es una regla opcional y que complica un poquito los combates. Así que vamos a dejarlo así. Hemos dicho que tenían 20 los franceses y 29 la coalición. Tenemos un más 9. Y ahora tenemos que calcular el valor de la infantería ligera. Es decir, si vamos a tirar un dado, 2 dados o 3 dados. ¿Cómo lo hacemos? Pues viéndolo aquí en esta tabla, vemos el fervor del territorio, en este caso es Alemania. Alemania vemos que tiene fervor 14. De manera que tiraremos en la tabla del 14 de aquí. Tiraremos un dado, 14... un 5, el 14 un 5, vemos que pone FA. FA significa French Advantage. Es decir, es un buen resultado para nosotros, no es lo mejor que podría haber salido porque el fervor es muy alto, pero vamos a tirar 2 dados. Siempre tiramos el dado blanco, porque es importante para las persecuciones. Ahora haremos la tirada aquí en la tabla de combate. Tenemos más 9, porque teníamos 20 contra 29, más 9, más 2 dados. Más 9 y otros 9, 18. Y vamos al 18. En el 18 vemos que pone French Retreat. Es decir, los franceses se retiran. Quiere decir que las tropas francesas, todas las unidades francesas se retiran. ¿A dónde? Pues a un sitio adyacente. Normalmente hay unas reglas de prioridades de retiradas. Normalmente Francia suele ser la primera, con lo cual estas tropas se retiran aquí. Y habríamos dominado este campo de batalla. Lo cual es bueno para nosotros. Y se irían resolviendo los demás campos de batalla. A veces puede haber persecuciones y puede iniciarse un combate en el otro campo de batalla. Si sale, por ejemplo, coalición se retira o franceses persiguen o la coalición persigue. Bueno, pero bueno, así por encima ya veis cómo se va resolviendo. Es decir, resolviendo se ve la diferencia de puntos de la coalición con los franceses y después se mira a ver cuántos dados se tira por la tabla de infantería ligera, que va a depender del fervor. Si hemos ganado la batalla, como en este caso, por los franceses se han retirado, el fervor disminuye, de manera que el fervor alemán baja de 14 a 13. Ha disminuido. Si hubieran ganado los franceses, aumentaría el fervor. También hay eventos y cosas que aumentan el fervor. Bueno, pues esto sería la fase de batalla, que es esta que tenemos ahí, que viene por aquí y luego continúa aquí arriba, donde va detallando. Luego viene la fase de Gentleman, que es donde se ve si Austria, Prusia o Rusia se rinden, porque son los países que se pueden rendir. España no se rinde nunca, Italia también tiene unas reglas diferentes, y Rusia tampoco. Bueno, es una cosa distinta. Y después de la fase de Gentleman viene la fase de abdicación, pues donde comprobaremos si Napoleón ha abdicado o no. Y finalmente tenemos la fase de accidentes. La fase de accidentes son eventos aleatorios. Tiraríamos en una tabla, de eventos aleatorios que está justo detrás de la tabla de secuencia de juego, que es esta de aquí. Tiraríamos y tiramos, dependiendo de si Napoleón está o no. Si al principio del juego se tira un dado, si Napoleón está es coronado se tiran 2 dados, y si después con el siguiente Napoleón, el Napoleón ya mayor, se tiran 3 dados. Tiraremos aquí y vemos que hay un montón de eventos que tienen lugar. Pues iríamos aplicando todos y cada uno de esos eventos. De manera que puede pasar muchas cosas distintas. Todos ellos son eventos históricos o semi-históricos, digamos cosas que pasaron o pudieron pasar, y van a ir aplicándose. Y esto sería muy por encima del juego, cómo funciona el juego. Como veis, se trata sobre todo de un juego, de una especie de recreación histórica, porque lo único combate que hay son estas tiradas que tenemos aquí y se hace de una manera bastante abstracta, y lo que sí tenemos que ir viendo es ir gestionando los eventos. Vale, no nos han salido guerras menores, pero si hubiera salido una guerra menor, las guerras menores están aquí. Por ejemplo, si sacamos esta ficha de aquí, vemos que dice guerra en Senegal. Pues buscaríamos la casilla de Senegal, que es esta de aquí, y una guerra, 10. Para combatirla, ¿cómo la combatiríamos? Pues esto se pondría aquí para marcar que hay guerra ahí. Es importante porque es un lugar importante para Napoleón. Si ganamos la guerra ahí, avanzaremos el marcador de abdicación.
y vemos que la dificultad es 10. Tiraremos 2 dados de 6 y si el resultado es igual o mayor, ganaremos la guerra, si no, perderemos. Y a ese dado le podemos sumar los puntos que queramos del dinero que hayamos guardado para las guerras menores. Por ejemplo, en este caso podríamos decir, venga, pues tengo 4, pues me gasto los 4. Si no hay otra guerra, pues los gasto. Tiro 2 dados de 6 y 11 y 4, 15. De manera que habríamos vencido esta guerra. ¿Vale? Y eso significaría que se mantendría el marcador de abdicación de Napoleón, avanzaría, que es este de aquí, una casilla. Si hubiera sido, por ejemplo, en Haití, mantendríamos el comercio. Si perdemos, se pierde el comercio. Digamos, esas cosas van a tener influencia. Si son guerras rusas, pues se colocarían aquí los marcadores. El marcador aquí de guerras rusas, porque significando que poco a poco pues Rusia se va calentando y puede entrar en la coalición. ¿Vale? De manera que, como veis, todas estas cosas también pueden pasar por eventos, las guerras menores, o pueden pasar por la tabla de accidentes. Esta de aquí. Y esto es como poco a poco el juego se va a ir desarrollando. Bueno, contado muy por encima, ya sabéis que yo no hago tutoriales, pero sí os he dado una idea de cómo funciona. Leyendo las reglas, el juego no es muy complicado. Estas son las reglas, no tiene muchas reglas, son 7 páginas de reglas, me parece, cosa así. Una cosa bastante pequeñita. 12 páginas de reglas, pero no son muy complicadas. Sobre todo una vez que ya se tiene una idea de cómo funciona el juego. Y con este vídeo yo creo que la podéis tener. Como habéis visto, el juego es una escala muy grande, gran estratégica, en el cual pues, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando las guerras napoleónicas. El juego pone mucho énfasis en los eventos históricos que pasaron o que podrían haber pasado, y lo enfoca todo desde un punto de vista quizás algo lejano, es decir, no nos mete en el detalle. No vamos a participar en las batallas, no vamos a tener todo ese color que uno espera de las guerras napoleónicas, ese detalle de los cuadros, las formaciones, los uniformes, las cargas de caballería, las grandes baterías. Todo eso no lo vamos a ver, lo vamos a ver desde lejos. De hecho, cada enfrentamiento que tenemos entre tropas en esos campos de batalla que hemos visto en Austria, en Alemania, en España, incluso en Francia, van a representar no una batalla, sino toda una campaña. Y el resultado pues va a ser un poco el resultado de esa campaña. Eso nos hace ver que no podemos poner un enfoque en el detalle. El juego no está pensado para eso. Está pensado para que tomes otro tipo de decisiones, para poder valorar dónde pones tú el dinero que vas a ir recibiendo, es decir, tu reserva económica, y ver cómo Inglaterra durante todas las guerras fue ese motor económico que impulsaba un poco y empujaba a los demás. El juego se hace entretenido, pero al menos para mí me parece que falta ese detalle, ese color, esa pimienta, esa sal que hay en los juegos napoleónicos, que son esos detalles, al menos para mí lo son. Por lo demás, el juego se juega, se deja jugar en un par de horas, 3, se hace entretenido y se hace distinto, porque cuando ya has jugado varias partidas, vas viendo que los eventos se van formulando de una forma distinta cada vez, van sucediendo cosas distintas, y eso hace que el juego sea rejugable y te da una visión de lo que podrían haber sido las guerras napoleónicas o cómo podrían haber sido, al menos con el enfoque que nos ha querido presentar el diseñador Ben Madison. Juego que, si os gustan los juegos solitarios, pues merece la pena jugarse. Si os gustan especialmente las guerras napoleónicas, pues también, pero con el aviso que he dado ya. Es decir, no va a haber ese detalle que tenemos en otros juegos napoleónicos, ¿vale? Ni siquiera vamos a tener ese pequeño sabor especial. No tenemos los líderes, no tenemos los generales, tan solo está Napoleón. Entonces hay cosas que se echan a faltar. Pero bueno, el juego se hace entretenido. Espero que el vídeo os haya servido al menos para haceros una idea de cómo es el juego, tener una idea por encima, que esta es la idea de estos vídeos, los vídeos que hago en el canal, es que os hagáis siempre una idea de cómo funciona el juego. Si lo queréis comprar o si habéis pensado en jugarlo, pues tenéis una idea de cómo funciona. Si esto ha sido así, yo ya me doy por satisfecho. Y os agradezco que hayáis visto el vídeo, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.